¿Se ve? Hola, buenas tardes. Sí, doctor, se ve. Ya, perfecto. Pues empezamos. Entonces, buenas tardes, jóvenes. Eh, Vamos a pasar clase en pleno feriado. Vamos a repasar esta tarde un tema que es una enfermedad endémica en el mundo y habitualmente suelen presentarse brotes epidémicos y pandémicos, ¿no? Esta es una enfermedad que se origina más específicamente en el continente asiático. Está dentro del grupo de las enfermedades diarreicas agudas y se la define como una enfermedad diarreica aguda de etiología bacteriana dentro del grupo de la clasificación de las enfermedades diarreicas. Desde, desde el punto de vista de la clasificación fisiopatológica de las diarreas, existen diarreas que por sus mecanismos son consideradas como las osmóticas, las motoras y las diarreas secretoras, y esta precisamente corresponde al grupo de las enfermedades diarreicas secretoras, ¿no? Como ya les mencioné, es una enfermedad endemo-epidémica. Quien describió el agente etiológico de esta enfermedad fue Robert Koch, ¿no es cierto? Esto ocurrió en 1884, en uno de los brotes, uno de los primeros brotes pandémicos de la enfermedad, ¿no? De hecho, esta enfermedad diarreica aguda de origen bacteriano o de etiología bacteriana tiene una elevada tasa de mortalidad. Desde el punto de vista de la historia, podemos mencionar que la primera pandemia descrita de la colérica se produjo en 1817. Desde 1817 hasta 1826 se produjeron aproximadamente unas 6 pandemias en el mundo, ¿no es cierto? Esta enfermedad es de carácter endémica, más específicamente en el continente asiático. Esto no quiere significar que otros mm, continentes, otras latitudes no puedan presentar la enfermedad, ¿no? La última pandemia registrada en el continente asiático fue la descrita en 1961, que se produjo fundamentalmente en Indonesia. A nivel de nuestro continente, el último brote pandémico que se produjo fue en 1990. Los países a que afectó fue México, ah, Perú, Paraguay, Brasil y bueno, en ese entonces Perú. Esta enfermedad se presenta más frecuentemente en climas cálidos, eh, y la estación del año en que generalmente se producen los brotes epidémicos son entre lo que es el final de la primavera y el verano, generalmente. En esta enfermedad debemos considerar la presencia, para que se presente la enfermedad, la presencia, uno, del agente etiológico y dos, el huésped del reservorio de la enfermedad definitivo, que es en este caso el hombre, ¿no? Esto, ahora conversaremos un poco, recordaremos un poco de qué características tiene el agente etiológico de la enfermedad. Como les dije, es una bacteria. Ustedes saben, dentro de la bacteria, la gran clasificación de Gram, ¿no es cierto?, que clasifica las bacterias en gram positivas y gram negativas. Esta bacteria del Vibrio colérico, el o bacilo colérico, corresponde al grupo de las bacterias gram negativas y se caracteriza porque tiene una forma curvada y porque de uno de los polos, ¿no es cierto?, sale
una, el flagelo. Y esto le da la característica que esta bacteria tiene, este flagelo le da la característica a la bacteria, o le da a la bacteria una gran movilidad, se mueve, se moviliza muy significativamente. Tiene una dimensión aproximadamente de unas 0,2 a 0,4 micras. Esta bacteria se desarrolla muy fácilmente en medios alcalinos, pero es muy sensible a medios ácidos, es decir, un medio ácido lo destruye muy fácilmente, muy rápidamente. Sobrevive a una temperatura aproximadamente entre 22 y 40 grados centígrados, pero también se ha visto que puede sobrevivir o resistir temperaturas bajas, hasta de 2 grados, hasta 10 grados bajos. Causas por las cuales en ese brote pandémico que afectó a México, Perú, Paraguay, Brasil y Bolivia, Argentina, porque también en Potosí se presentaron casos de, de enfermedad diarreica por el vibrio colérico, ¿no? Fundamentalmente en Potosí se produjo también se produjeron casos del cólera, ¿no? Esto entre las zonas de lo que son actualmente la Villa Fátima y la zona de Delicias, ¿no? Porque es por donde más o menos transcurren las aguas servidas, ¿no? Las aguas de la alcantarilla, de desechos biológicos de toda la ciudad. En esas zonas en que se vieron casos positivos, ¿no? Donde se hizo el bloqueo correspondiente con aquel entonces con doxiciclina y cotrimoxazol en los pacientes pediátricos, ¿no? Y con muy buenos resultados. Dentro de lo que, siempre conversando lo que es el agente teológico, debemos decir que existen tres grupos de vibriones coléricos, ¿no? Los más frecuentes son el 0,1 y el 139. El 0,1 es el más patogénico y es el que está generalmente relacionado con los brotes pandémicos, ¿no? Dentro de este 0,1 tenemos a su vez dos biotipos, el que más frecuentemente se relaciona con los brotes epidémicos y pandémicos, el vibrio en el toro. El toro a su vez tiene tres serotipos, que es el Imeva, el Ogawa y el Icojima. Entonces, tenemos que los brotes epidémicos y pandémicos generalmente son producidos por el toro, ¿no? Esto es muy importante para realizar el tratamiento antimicrobiano. Entonces, para que se produzca la enfermedad necesitamos, como les decía, la presencia de dos elementos. Uno, el agente etiológico de la enfermedad, que es fundamental, ¿no es cierto? Y dos, el huésped, ¿no? Y el huésped, el reservorio definitivo de la enfermedad es el hombre, ¿no? Y cuando la persona llega a padecer una enfermedad diarreica por virus colérico, a esta persona le deja inmunidad duradera, pero específica y homóloga. Es decir, una vez uno llega a enfermar la enfermedad de por vida, sino en forma transitoria, ¿no? En forma transitoria, es decir, uno puede volver a enfermar nuevamente por cólera. Pero como es también homóloga, adquirida y específica, es decir, ¿y por qué tiempo esta inmunidad está activa? Más o menos aproximadamente por un año a 5 años, es decir, 11, lo que dice aquí en el cuadro, 11 meses a 60 meses. Pero antes de este tiempo también es probable que una persona pueda volver a padecer cólera cuando es afectado por otros biotipos o por otro serotipo que no sea el torpo, puede ser por el clásico, entonces puede volver a padecer la enfermedad. Como tenemos que esta inmunidad que deja es bastante prolongada, es decir, también tenemos la probabilidad de que estos pacientes se comporten como portadores asintomáticos y sigan contagiando o contaminando, ¿no es cierto? Contaminando los sistemas de, de eliminación de desechos biológicos, ¿no? En las ciudades, ¿no? Ahora, el inóculo, es decir, la concentración del número de bacterias por ml de secreción, que pueden ser, en este caso, vómitos o
las ah, vómitos o las deposiciones diarreicas es altísimo. Se estima que aproximadamente por ml de deposiciones o de vómitos, se estima que hay una concentración de vibriones coléricos aproximadamente de 100.000 por ml, ¿no es cierto? Ahora, este inóculo, ¿no es cierto? Va a depositarse, ¿no es cierto? Ingresar a- al organismo a través de una puerta de entrada, que es el ciclo mano-ano-boca, es decir, a través de la ingestión de alimentos contaminados con el vibrio colérico, ¿no es cierto? Que pueden ser las verduras, las hortalizas, también, o la elaboración de alimentos con escasas medidas higiénico-dietéticas, ¿no es cierto? O también por el contacto con enfermos asintomáticos, ¿no? Como dijimos. Ahora, ¿en qué tipo de alimentos está más frecuentemente con- contaminados como por el vibrio colérico? Generalmente las hortalizas, las verduras y los mariscos, ¿no? Y los pescados, todo aquello, ¿no? Fundamentalmente ellos están más contaminados con este vibrio colérico. Y es por eso que también es más frecuente en las zonas o en los puertos, o en los países que tengan acceso al mar, ¿no? Ahora, la patogenia. Obviamente, la bacteria ingresa a nuestro organismo a través de la vía oral, ¿no? La vía gástrica, ¿no? A través de la ingestión de alimentos contaminados o insuficientemente o inadecuadamente coccionados o elaborados no higiénicamente, ¿no? O la cocción de alimentos contaminados por deposiciones contaminadas con el virus colérico. Entonces ingresará por la boca, transcurrirá por el esófago hasta llegar al estómago, donde tendrá que vencer esta primera barrera de defensa del organismo. Y ustedes, como sabrán, el pH gástrico es de aproximadamente 2,5 a 3,5 pH ácido. Entonces, como hemos visto, es bastante lábil, o sea, se destruye fácilmente en medio ácido, pero es acá que tiene importancia el inóculo, es decir, la concentración del agente etiológico por ml de secreción, ¿no es cierto? Entonces, y hemos visto que es elevadísima, es aproximadamente de 1 millón por ml de deyección, ¿no? O de vómito, ¿no? Entonces, es altísimo. Entonces, esto hace posible que esta bacteria pueda sobrepasar esta primera barrera de defensa del organismo e ir a localizarse, a acantonarse finalmente en el segmento anatómico donde va a desarrollar su rol patógeno, que es la mucosa del intestino delgado. Es decir, si hablamos desde este punto de vista anatómico, esta es una diarrea que se produce por alteración, acantonamiento del agente etiológico en el intestino delgado, ¿no? Donde va a ir a acantonarse la mucosa y plegarse al enterocito a través de que se llama la toxina colérica, que se va a adherir al enterocito, a la membrana celular del enterocito, ¿no es cierto? Y esta toxina colérica se caracteriza porque tiene dos polos, un polo A y un polo B. Y es precisamente a través del polo B que se adhiere a la superficie celular del enterocito, ¿no es cierto? Se adhiere y va a producir la translocación de este otro extremo de toxina colérica y lo va a introducir hacia el interior del enterocito. Y una vez en el interior del del enterocito, esta toxina colérica, ¿no es cierto?, va a activar a la adenilciclasa del intracelular. Entonces va a producir alteraciones, ¿no es cierto?, en, la, en el metabolismo de la célula, haciendo que inhiba la absorción de sodio, inhiba la absorción de cloro y incremente la secreción de cloro, que es la que finalmente
Esto va a abrir toda la transformación y la alteración del metabolismo de la célula y producir la enfermedad diarreica aguda. Ahora vamos a conversar algo sobre las formas clínicas de la enfermedad. Mm, Entonces, para esto vamos a primero clasificar la enfermedad diarreica aguda producida por el virus colérico, que es la enfermedad del cólera, ¿no es cierto? Y se clasifica de acuerdo al grado de deshidratación, al grado de deshidratación de el paciente. Entonces, la enfermedad se clasificará desde ese punto de vista en cólera leve, si el paciente cursa con una deshidratación leve. Se clasificará en cólera moderado si el paciente presenta signos sintomáticos, signos y síntomas de una deshidratación moderada, y se clasificará en cólera severo si el paciente presenta síntomas de una deshidratación severa, ¿no? Entonces, la clasificación del cólera en su presentación clínica se basa fundamentalmente en el grado de deshidratación que tendrá y se clasifica en leve, moderada y severa, ¿no? Y la sintomatología que va a presentar el paciente es diarrea. Y para esto hay que recalcar que la clasificación de la diarrea, y para eso tomamos la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que dice que diarrea es la alteración en la consistencia y en la frecuencia de las deposiciones de toda persona. Pero veamos que esta definición tiene algunas inconsistencias. ¿Por qué? Porque las deposiciones, las características de las deposiciones, ¿no?, varían de acuerdo con el tipo de alimentación que tengan las personas. Por ejemplo, las personas que tengan una alimentación basada en fibras, en hortalizas, verduras, fruta, ¿no es cierto? Como sucede con, por ejemplo, en las personas mm, veganas o los vegetarianos, ¿no es cierto? Tendrán deposiciones más sueltas, sin que llegue a ser diarrea. Y tendrán un ritmo catártico, es decir, el número de deposiciones en 24 horas, mayor que las personas que se alimentan en base a masas o pastas, ¿no? O hidratos de carbono y proteínas, o sea, tendrán menor, las personas vegetarianas o veganas tendrán mayor número de deposiciones en 24 horas, sin que llegue a ser diarrea. Esto es importante, ¿no? Ahora, también en la diarrea hay que tener en cuenta otra clasificación que también es clínica, de acuerdo al tiempo de evolución de la enfermedad. Y de acuerdo a eso se clasifica en diarreas de evolución crónica y de evolución aguda. Crónicas aquellas cuya duración es igual o mayor a 15 días, y diarreas agudas cuya duración es igual o menor a 15 días. Y esta enfermedad diarreica está clasificada dentro de las enfermedades diarreicas. Tienen una duración menor a quince días, ¿no? Ahora, ¿y qué características tienen las deposiciones diarreicas en el cólera? Son diarreas que por estar por la localización del agente etiológico en el intestino delgado, ¿no es cierto? Son deposiciones abundantes. Al inicio son pastosas, luego son semilíquidas y finalmente son francamente líquidas, cuyo aspecto en esta etapa, o sea, cuando las deposiciones son francamente líquidas, tienen el aspecto de agua de arroz y olor a esperma. Estas deposiciones diarreicas son de alta frecuencia, ah, alta frecuencia y de alto volumen. Es tanto así que cuando uno se tiene brotes epidémicos o pandémicos, las camas de los pacientes en el es decir, están perforados para que eh, eh,
su lecho del paciente esté conectado a un receptáculo de las catarsis, ¿no? Es tanto así, tan de alta frecuencia y de tan de alto volumen. Ahora, ¿por qué se produce esto? Estas fenestraciones, ¿por qué se realizan estas fenestraciones en la cama del paciente? Porque es tanto así que a los pacientes no les da tiempo, ¿no es cierto?, en llegar al retrete, al inodoro, para evacuar el contenido diarreico de su intestino. Entonces, y van depositando o derramando, sí, sus deyecciones, vómitos o diarrea, ¿cierto?, en el trayecto hacia el retrete. Y son de tan alta frecuencia que a veces no les da tiempo a los pacientes en retornar desde el retrete a su, a su lecho y deposita su catarsis y vómitos en el trayecto. Es por eso que en brotes epidémicos y pandémicos, se recomienda que las camas de los pacientes enfermos de cólera deben ser fenestradas, ¿no? Deben estar conectadas desde su lecho a un receptáculo de deyecciones, ¿no? A los vómitos. Los vómitos son un inicio alimenticios, ¿no es cierto? Escasos, finalmente son de alta frecuencia y voluminosos, ¿no es cierto? Y con estos dos cuadros son voluminosos y abundantes en su cantidad, y con esas dos características de los síntomas van a presentar fundamentalmente, se descompensan rápidamente los pacientes, es tanto que así, en el transcurso de 1 a 2 horas de inicio de las deposiciones y de los vómitos, los pacientes llegan a estar en un estado de deshidratación severa o choque hipovolémico por la gran deshidratación. Síntomas fundamentales de la enfermedad: diarrea, vómitos y signos de deshidratación. Y con los signos de deshidratación tendremos que valorar la sintomatología de los signos de deshidratación, ¿no? Es lo más importante. Fiebre sí podrá presentar el paciente al inicio del cuadro clínico, generalmente, cuando está iniciando las deposiciones diarreicas, los vómitos, pero cuando el paciente ya está en un grado de deshidratación severa, ¿no es cierto? Porque la enfermedad es aguda, ¿no es cierto? Y cuando el paciente ya esté en un periodo de deshidratación grave o severa, y inclusive ya en shock hipovolémico, lo más frecuente antes que fiebre será hipotermia, ¿no? En estas condiciones del paciente, otra sintomatología, sinología que va a presentar es la gran pérdida de peso, ¿no? Pérdida de peso dependiendo del estado de hidratación, del grado de deshidratación que tenga el paciente, finalmente cianosis y manos de partera que se presenta por hipocalemia o hipocalcemia, ¿no? En este sentido de cosas, lo que vamos a valorar entonces, aparte de la diarrea, vómitos, fiebre o hipotermia, ¿no es cierto? Cianosis, lo que vamos a tener que valorar más exquisitamente y en una forma bien minuciosa es el grado de deshidratación que tiene el paciente. Y para esto nos basamos en este cuadro, ¿no es cierto?, donde tenemos 4 columnas. En la primera columna tenemos ¿no? Y en el cuadro rojo tenemos la sintomatología y signología de la deshidratación leve. En la columna celeste tenemos los signos y los síntomas y la signología de la deshidratación moderada, y en la verde los signos y los síntomas de la deshidratación severa, ¿no? Y en la deshidratación leve, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a ver? Primero, la sensación. Este es, este es un síntoma, ¿no es cierto? La sed. Y la sed en la deshidratación leve está conservada, no tiene mayores modificaciones. Los ojos están normales, ¿no es cierto? El tono ocular está conservado, la lengua está húmeda, la frecuencia respiratoria está normal. Esto hay que ser, realizar recuerdo de que la frecuencia respiratoria es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Y en nuestra ciudad, por la latitud en que moramos o vivimos, ¿cierto?, es hasta 22 lo fisiológico, ¿no es cierto? El pulso normalmente es de 60 a 100 pulsaciones por minuto, ¿no es cierto? Y normalmente es lleno, ¿no? La piel normalmente es
cuando uno hace aquí, ¿cómo explorar la piel? Es decir, lo que vamos a explorar es la tonicidad de la piel. ¿Y cómo vamos a explorar esto? Vamos a explorar realizando un rodete en la piel. ¿Y en qué segmentos o áreas de la superficie corporal? El flujo de o en la cara interna del muslo, ¿no es cierto? Este signo solo tiene validez practicarlo en los pacientes pediátricos y los adultos. ¿Por qué? Porque en ellos la tonicidad, es decir, la elasticidad de la piel está conservada, pero no tiene valor signológico en los pacientes ancianos. ¿Por qué? Porque en esa edad la elasticidad de la piel ya se ha disminuido y se ha reducido. Entonces, este sí no tiene valor diagnóstico en el anciano, porque él ya tiene piel apergaminada o de pergamino, también que se llama. ¿Y cómo se explora? Realizando un rodete de la piel, es decir, tomar la piel el, entre el dedo pulgar y el índice, ¿no es cierto? Con el pulpejo del dedo y producir un pliegue cutáneo. Tenerlo así entre 2 o 3 segundos y luego soltar y esperar que la piel cobre su elasticidad normal y si la piel tarda en recobrar su elasticidad normal, desaparecer el rodete de piel que hemos formado, se dirá que tiene una deshidratación moderada y cuando permanece más de 2 segundos, diremos que tiene, eh, demora mucho en cobrar, en desaparecer el rodete que hemos formado, tendrá deshidratación severa, ¿no? Luego tendremos que valorar la diuresis, ¿no? Es decir, en la diuresis tendremos que ver tanto el volumen como el aspecto de la diuresis, ¿no? Si no es posible. Y para eso tenemos que saber que normalmente la cantidad de diuresis por hora es de 30 a 50 ml de diuresis por hora, normalmente. Y es de aspecto caoba, ¿no es cierto? Normalmente, fisiológicamente. En pacientes con deshidratación moderada puede estar superior a 30 o 50 y eso dependerá mucho también de la cantidad de la ingestión de líquidos, ¿no es cierto? La temperatura será generalmente normotérmica o febril, ¿no? Dependiendo, ¿no? En esa etapa, si el paciente puede ser febril mm, o normotérmico, ¿no? Y cuando en estas condiciones decimos que el paciente ha perdido aproximadamente hasta el 5% del peso corporal. Y cuando el paciente presenta dos o más de dos signos de esta columna, decimos que tiene deshidratación mm, leve. Luego pasamos a valorar la deshidratación moderada. ¿Qué tenemos que valorar? La sed. Aquí la sed del paciente está incrementada, la sed requiere mayor cantidad de mayor, los ojos están empezando y está el paciente ya enoftálmico y los globos oculares ya están hipotónicos. La lengua está ya seca. La frecuencia respiratoria está incrementada, es decir, el paciente está ya taquipneico. El pulso del paciente está acelerado, entonces estará más de 100 por minuto, estará taquisfísico y su tonicidad habrá disminuido, entonces estará y piel se retrae, pero tarda, ¿no? Entonces el signo del pliegue cutáneo es positivo, ¿no? Y tarda en recobrar su elasticidad. La diuresis, el paciente estará con una diuresis inferior a 30 ml por hora, es decir, está oligúrico, y esto desde el punto de vista del volumen. Y desde el punto de vista del aspecto, la diuresis será concentrada, es decir, estará más tinto que de lo habitual, ¿no? Temperatura, la temperatura del paciente puede estar normal, normotérmico o febril, ¿no? Cuando el paciente presenta dos o más signos de estos, decimos que el paciente tiene una deshidratación moderada
y la pérdida de peso estimada es de 5 al 10% de su peso corporal total. Luego valoramos el- la deshidratación severa. La deshidratación severa, donde la sensación de sed, el paciente tiene intensa sed o, o el paciente ya está en shock hipovolémico y la sensación de sed va a estar abolida. Pero entonces, aquí lo que tenemos que valorar también es el estado de conciencia. En este grado de deshidratación severa, el paciente está mínimamente está soñoliento, ¿no? Soñoliento. Los ojos están totalmente enoftálmicos, han perdido todo brillo, ¿no es cierto? Y además las conjuntivas ya están secas, ¿no? La lengua está, lo que llamamos, está con lengua de loro, es decir, aparte de color negro, es decir, cianótica. Y eso se llama en semiología, en signología semiológica, lengua de loro. La respiración, el paciente va a estar con la respiración acidótica o de Kussmaul, ¿no es cierto? Acidótica, taquipnéicos, respiraciones profundas con periodos de apnea, ¿no? Pulso, el paciente va a estar, un paciente, el pulso periférico. Aquí recordás, ¿no? Que hay pulso central y pulso periférico, ¿no? Porque podemos medir el pulso central o el pulso periférico. En ambos casos, el pulso va a estar blando, filiforme o imperceptible cuando el paciente está en shock ya hipovolémico, ¿no? Blando, filiforme o imperceptible, ¿no? La piel va a estar hipotérmico, la temperatura cutánea, ¿no es cierto? Y el signo de pliegue cutáneo va a demorar más de 2 segundos en recuperar la piel. O sea, lo que llamamos va a estar con piel apergaminada. Recordarles siempre esto, que este signo no tiene validez, no tiene significación clínica en pacientes de la tercera edad, ¿no? El paciente, desde el punto de vista de la diuresis, va a estar anúrico, o sea, diuresis 0 por hora, ¿no? Anúrico. La temperatura paciente, lo que generalmente en este periodo presenta antes que presentar fiebre, va a presentar hipotermia porque el paciente ya está choqueado, ¿no? Y en estas condiciones, cuando el paciente tiene más de 2 signos de esta columna, decimos que tiene deshidratación severa, ¿no es cierto? Y la pérdida de peso se estima en más del 10% del peso corporal total, ¿no? Entonces, en un paciente en cólera, para resumir, lo más importante que tenemos que valorar es, antes que diagnosticar cólera, determinar el grado de deshidratación del paciente para poder realizar un buen tratamiento de rehidratación. El diagnóstico. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, ¿no? En los primeros casos sí se llega a determinar a través del estudio clínico y el estudio microbacteriológico, ¿no es cierto?, determinar la presencia de circulación del virus en cólera. Ya los casos posteriores, ya por manifestaciones clínicas y epidemiología, se las trata como cólera, ¿no? Entonces, uno es el epidemiológico, todo es decir, una buena elaboración de historia clínica donde tenemos que tomar en cuenta el aspecto del antecedente epidemiológico, es decir, la procedencia del paciente, de dónde está viniendo, dónde reside, si en su ciudad, en su barrio, si han detectado cosas similares de diarrea y existen casos confirmados del paciente, ¿no? De pacientes que son enfermos de cólera. Los síntomas y los signos y finalmente el diagnóstico laboratorial. ¿Cómo realizamos el diagnóstico laboratorial? Para esto, en exámenes complementarios, como siempre les digo, vamos a dividir en dos grupos, ¿no? Unos exámenes complementarios específicos para la enfermedad, es decir, que nos van a demostrar la presencia de la bacteria en el paciente a través de la determinación del material genético o de sus antígenos o de anticuerpos contra la bacteria, ¿no es cierto? O y los exámenes generales, ¿no es cierto? Es decir, en este caso son muy importantes los que vamos a repasar, como el hemograma, glucemia, urea, creatinina, el FH, que son fundamentales. Entonces empezamos a repasar lo que son
¿Qué exámenes laboratorios complementarios vamos a solicitar? Hisopeado rectal, ¿no? Hisopeado rectal para tomar una muestra para el cultivo y antibiograma de la bacteria, ¿no? Puede ser un método para recoger la muestra para enviar al laboratorio de microbacteriología. La otra probable es hisopeado de las deyecciones, o sea, de la catarsis, de la diarrea del paciente o del vómito del paciente, ¿no? Y llevar esto al laboratorio. Tres, si el paciente, para eso debemos saber si el paciente ha sido tratado previamente o no con antibióticos y una vez que hemos recogido la muestra, someter la muestra a una prueba, ¿no es cierto?, de laboratorio. En el hisopado rectal, ¿cómo se produce? ¿No? El paciente en posición de cúbito lateral de preferencia, introducir un hisopo de Dacron de preferencia, eh, viendo que sea permeable el orificio rectal externo, el esfínter anal externo y el interno, y introducir y producir una rotación de 360 grados, retirar el hisopo, ¿no es cierto? Introducir a un tubo de ensayo que tenga el medio de transporte de la muestra. Ese medio de transporte recibe el nombre de medio de transporte de Cary-Blay, ¿no es cierto? Y el sobrante del hisopo se destruye y se elimina y se cierra herméticamente el tubo de ensayo, ¿no? Y con eso se lo lleva a un buen protector, evitar que esté en contacto con las rayos ultravioleta, empacar y achuntar en un buen receptáculo de plastoformo, donde tenga los medios adecuados de conservación, es decir, que viaje así hasta el laboratorio de referencia a una temperatura que esté entre 4 a 8 grados centígrados. Y cuando se procede a tomar la muestra igual eh, del, de las